10 minutos pasan de las 10 de la mañana, es el momento de darle la bienvenida, como cada martes, más o menos a esta hora, a la doctora en astronomía Beatriz García. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien vos? Aquí, bien, trabajando, como Trabajando. habitualmente, sí. Sí, y despejando cualquier tipo de temor respecto a lo que pueda pasar, por ejemplo, con el, ¿qué es? El 31 Atlas. El 3A. 3IA. 3IA. Atlas, es decir, la I de interestelar o interestelar, si digo bien. Sí. El 3 porque es el tercer objeto de origen no sistema solar, sino de otra región del cosmos. En general, los cometas tienen un origen local, son objetos del sistema solar, pero este es un objeto interestelar. Sí. Es el tercero detectado. No quiere decir que no hayan llegado más, es que ahora los podemos detectar por los sistemas de monitoreo y la tecnología que tenemos en este momento. Y A de Atlas es la red que está atenta tratando de detectar estos objetos. 3IA. Que ha activado protocolos en bueno, hay que andar con cuidado con las activaciones de Sí. protocolos. Este no es el protocolo de la ONU que hace unos meses escuchamos por un objeto cuya órbita tenía un 1% de probabilidad de encontrarse con la Tierra y que después con el tiempo ese 1% cayó a un número insignificante y adiós protocolo. Sí. Esto no es una activación de protocolo internacional, no, es simplemente que la NASA está observando este objeto desde hace mucho tiempo y ahora el objeto se está aproximando al punto más cercano al Sol, el perihelio, y es el momento en donde ocurren fenómenos más extremos. Recordemos que un cometa está hecho de hielo, de agua y otros elementos. Parece que este objeto tiene otros elementos, por supuesto, y que por eso se comporta de una manera un poquito rara, inusual. Pero, reitero, no es un objeto del sistema solar, no es un cometa tradicional, sí. Es un objeto diferente, un poco más grande que los cometas, que tienen algunos metros de diámetro. Parece que es grande, puede ser grande, hasta 5 kilómetros, hasta 50 metros, creo, bueno, un número enorme. Sí. En general son pequeños, pero este es un poco más grande. Tiene agua, por supuesto, y por eso se está sublimando ese hielo de agua en estado sólido, Sí, ¿no? En forma claro, de hielo, claro. se está sublimando, forma una cola, al parecer tiene una eyección de materia o de, la sublimación del mismo hielo, en un sentido no tradicional, contrario a la cola que siempre se opone al viento solar. Es un objeto un poco diferente, pero es un objeto natural, entre comillas, no fabricado por una civilización extraterrestre inteligente, ni mucho menos. Pero bueno, sigue esa cantinela. No un bólido creado a fin de destruir el planeta. No, porque se está moviendo rápido, como a 220.000 kilómetros por hora, se mueve rápido, viene de lejos y se estima que su vida es más antigua que la del sistema solar, ¿no? El sistema solar tiene unos 5.000 millones de años y este objeto se está estimando. Nadie puede estar seguro de lo que está diciendo. Podría llegar hasta 7.000 millones de años. Bueno. Y se están estudiando sus componentes químicos porque, bueno, al sublimarse ese hielo, uno puede tomar datos, hacer espectroscopía. Y en general, cuando te aproximas mucho al Sol, como tenés una estructura frágil, el hielo, por más duro que esté en las condiciones del espacio exterior, en donde hace frío, la temperatura es baja, bien baja, entonces el hielo está muy duro. Bueno, al aproximarse al Sol, eso se empieza a resquebrajar, se sublima, así que se transforma en gas y la estructura tan rígida se hace más frágil y entonces puede partirse, puede fragmentarse, es lo que sucede la mayor parte de las veces. Entonces están atentos porque ahora, esta semana, el objeto va a pasar por el perihelio y lo están observando permanentemente desde hace mucho tiempo, y de ahí el famoso protocolo. No es un protocolo de alerta, va a pasar lejísimos. Ahora, si se fragmenta, podría caer. No,
No, de ninguna ¿No? manera, no, está re lejos, pasa 2 veces más lejos que de lo que está el Sol de nosotros. No, no, el tema de estas, primero que no es una alerta mundial por peligro de impacto, eso hay que descartarlo completamente. Lo que están haciendo es una observación permanente. Todos los que pueden observarlo lo van a observar. Los telescopios en el espacio y los telescopios en tierra que puedan llegar a trabajar con estos objetos, que no son todos los instrumentos astronómicos en tierra, pero van a tratar de obtener alguna imagen, algún espectro, algo. Claro. Y por eso se habla, muy entre comillas, de la NASA lanzó la alerta. No, el objeto está más cerca, está más a tiro, más a mano. No se va a ver a simple vista de ninguna manera. Sí. Y bueno, estamos ahí en esa situación. Más tranquilos porque yo me imaginé, hace poquito vi la última película de Kathryn Bigelow, está Una casa de dinamita. Ah, no la vi, ¿qué tal es? Está muy bien. Ah, la voy a ver. Kathryn Bigelow es una directora que me interesa. Que justamente aparece una alerta por un misil que va aproximándose a los Estados Unidos. Bueno, qué raro, ¿no? Sí, y siempre caen ahí los cometas, los asteroides, todo cae ahí. Y va derecho a Chicago. Ah, mira, notable. Lo tratan de inutilizar, de impactar. No me cuentes. No, ya, hasta ahí. Bueno, pero no sabía, había pero escuchado muy bien, de la está muy bien la película, está muy bien contada la manera había escuchado de quién era la directora, pero ahora que me decís que es Kathryn Bigelow, que tiene esa película que siempre me gustó tanto, que se llama Días Extraños. Sí. Que está ambientada en el último día del fin de siglo, de 1999, con una sociedad también un poco enajenada y unos dispositivos que te permiten vivir la vida de otra persona cuando te pones una especie de casco de realidad virtual, pero en donde lo vivís en la realidad, no es realidad virtual, sino que te pones en el cerebro de la otra persona, y es muy, muy buena la película. Fue una de las primeras que hizo cuando se separó de su esposo, claro. James Cameron. Mirá vos que hoy sabemos más de la vida de Kathryn Bigelow que de muchos políticos argentinos. Y después tiene esa película sobre la desactivación de bombas en Irak. Sí, que es también bien, bueno, que creo que ganó el Oscar con esa película, creo. Bueno, lo que demuestra que ella era una buena directora y sigue siendo. Sin dudas. Sí, es interesante. Mira, que la voy a ver. Bueno, pero no es el caso de este objeto. Un último comentario: quedan determinada cantidad de minutos para que en teoría se produzca el impacto. Y vos decís, bueno, si es en tiempo real, en 16 minutos vamos a saber, pero no. Se vuelven a contar esos 16 minutos desde otros puntos de vista, lo que hace qué interesante. Más interesante el cómo trama está contada. Mira qué interesante. La voy a ver entonces. No era una película que hubiera elegido más tarde o temprano. La cuestión es que descartamos entonces que esto sea un... No, sí, estuve viendo algunas entrevistas inclusive que le han hecho al promotor de que este es un objeto creado por una inteligencia, que es Avi Loeb de Harvard, ¿no? Que es un provocador innato, por supuesto. Entonces, la atención está puesta porque dicen que ahora que se aproxime a la Tierra va a detener violentamente parece una película de ciencia ficción, va a detener violentamente su velocidad, es decir, dramáticamente va a cambiar su velocidad para poder descender o atacar o no sé qué nuestro planeta. No, olvidémonos, esto es un objeto origen universal, creado por la misma naturaleza, por el cosmos, y anda viajando por allí, se aproximó y aquí lo tenemos, y se va a ir una vez que pase por las cercanías del Sol, siguiendo su órbita, que es una órbita abierta hiperbólica. Sí, justamente acá un oyente decía: hola, cuando visite la profesora astrónoma, le consultan sobre la veracidad de Atlas 3i. Bueno, es todo esto, quédense tranquilos, no pasa nada. Y bueno, yo sé que Avi Loeb es astrofísico y trabaja en Harvard, pero bueno, ¿qué quiere que les diga? El hombre también hacer estas cosas y quiere ser una estrella de televisión, y para eso un poco hay que mentir. Así que bueno. O generar expectativas. Especular, generar expectativas con cosas que cuando se demuestra lo contrario ya no son noticia, de manera que pasa desapercibida la resolución del conflicto.
Claro, yo por eso decía más temprano que fue muy hábil Nostradamus. Ajá. Tipo decía que iban a pasar cosas, pero mucho tiempo después de su era, con lo cual garantizaba que nadie viniera a recriminarle que no se había cumplido lo que decía que iba a pasar, porque como iba a pasar mucho más adelante... Sí, eso de hacer predicciones de un año para el otro está claro, muy feo, es ¿no? muy arriesgado. Y está feo, porque después ¿cómo haces? Y por eso cuando se hacen predicciones asociadas con la vida de las personas, todo es tan genérico que ajusta a cualquier perfil. Claro. Y bueno, listo. A veces te va bien, a veces te va mal. A veces tus amigos te ayudan, a veces no te ayudan. A veces tenés dinero, a veces no tenés dinero. A veces sos feliz y a veces no tanto. Por eso los oráculos eran tan ambiguos que pasara lo que pasara se podía adecuar. Y sigue siendo. Y eso que el oráculo se supone... estaba instalado en esos lugares en donde había emanación de gases y que las pitonisas entraban en trance. Claro. A partir de esos gases que eran emanados por, zona volcánica como es Grecia, y que, alucinaban. Y, cosa que también pasaba entre las culturas americanas, claro. ¿no? Y creo que todas las culturas que algo tomaban para transportarse a otros planos de la realidad o de la no realidad. Y se abrían ciertas puertas de la percepción. Lamentablemente eso no es científico, así que podemos especular todo lo que queramos. Pero volvamos a lo científico, porque tenemos esta semana algunas conmemoraciones. Bueno, depende cómo lo tomes. O el 31 de octubre. Sí, eso sí, se celebra algo. Esto es ahora. El viernes. El viernes, sí, celebramos el Día de la Materia Oscura. Es una oportunidad para hablar de qué está hecho el universo. Recordemos que y está esto hecho de tiene cosas. que ver con la proximidad de Halloween. No, coincide con el día. Coincide. Fue elegido un poco... Porque tiene el Halloween con la oscuridad. Claro, con eso de, lo desconocido y todo eso. Por supuesto que... La decisión estuvo en parte relacionada con el día previo, pero Halloween es una celebración que no es internacional. Después se internacionalizó un poco. Y se va internacionalizando cada vez más. Tiene unas raíces en Gran Bretaña, hay que decir, no, ni siquiera es estadounidense, pero tiene sus raíces en Gran Bretaña. Es una celebración antigua esta de recordar o de... apelar a estos espíritus de la naturaleza que aparecen y que, y vinculado de alguna manera con el Día de los Muertos en México. Sí, es un poco diferente, pero esto es más pagano, mucho más pagano, ¿no? Porque el Día de los Muertos tiene una connotación cristiana, si se quiere, pero puede venir también de creencias aztecas o mayas antiguas. Pero finalmente está muy concentrado en otra realidad, ¿no? Los muertos que resucitan y cosas por el estilo, que vuelven a la vida. En cambio, Halloween está más vinculado con espíritus de la naturaleza. Sí. Y eso tiene sus raíces en Gran Bretaña, principalmente en el mundo celta. Y bueno, fue tomado por el mercado, digamos. Sí, tiene sus raíces en creencias antiguas de pueblos ancestrales, pero después el mercado lo acomoda todo. Pero ese famoso sincretismo que también la astronomía lo está usando con Halloween. Y mira, el día 31, que era, que se recuerda en algunos países, porque en otros pasa sin pena ni gloria. Esto es como el 14 de febrero, qué sé yo, ¿viste? Uno lo puede recordar por el 14 de febrero, el día del Libra Gate. Eso no o quería de los decirlo enamorados. No quería decirlo yo, porque después me acusan de tendenciosa. Uno lo puede recordar por muchas cosas. El 14 de febrero. Sí. Claro, pero esto que vos mencionás solo lo vamos a recordar los argentinos. Entonces, es local. Hay cosas que son más locales. Lo mismo pasa con San Valentín, que la verdad es que ahora se ha extendido un poco, pero hay lugares en donde no tiene ningún significado. Halloween es lo mismo. Tenía un significado en algunos pueblos, en la fecha o la celebración, digamos, y después fue tomado por otros. Pero bueno, aprovechando la movida, digamos, porque no, ya que estamos,
Hace unos años, creo que desde 2018, no me quiero equivocar, se celebra el Día de la Materia Oscura. Y bueno, por eso este año y todos los años que podemos, por lo menos desde el Observatorio Piaget, lo recordamos con alguna actividad especial, particularmente si tenemos alguna escuela, que tenemos una escuela el 31, pero lo vamos a seguir mencionando y celebrando a lo largo de la semana, porque por lo menos es una oportunidad. Yo estas cosas las veo como oportunidad para hablar del tema, como los días internacionales, por supuesto. Es una oportunidad para hablar del tema. Es para también poner sobre la mesa el hecho de que el universo está hecho de algo. Ese algo no es solo espacio, tiempo, energía y materia. En general sí, es espacio, tiempo, energía y materia, pero eso que llamamos energía y materia, eso que llena, completa el universo, ¿qué es? Y allí es donde vos tenés... Que era primero energía y después se transformó en materia. Sí, ahora tenés materia, pero además tenés muchas cosas. Eso que llamás materia, ¿qué es? ¿Qué es lo que realmente llena el universo? Y entonces tenés lo que conocés, lo que vemos, las estrellas, las nubes de material interestelar, los planetas, átomos y partículas subatómicas que forman todo. Eso, no es solo eso. Ahí está el punto. Eso es lo que llamamos materia normal. Sí. Y eso es el 5% en promedio del universo. Estos números fluctúan un poquito, que no me vengan... Bueno, no es exactamente el 5, es el 4. Fluctúan, pero para redondear, y recordemos que los números hay que redondearlos si uno quiere comunicar, porque si no, no me voy a acordar de los decimales. El 5% es materia normal. Esta que conocemos, de la que estamos hechos nosotros, los seres humanos, los seres vivos, los planetas, las estrellas, las nubes de material interestelar, las galaxias. Pero después hay algo más. Hay algo que llena el espacio. Que es la mayoría. Que es la mayoría. 5% es nada. ¿De qué? 5% de un 100% de algo. Sí. 5% es la materia normal. 25% es la materia oscura, que tiene propiedades gravitacionales, deforma el espacio-tiempo o desvía el camino de los fotones de la luz, y por eso sabemos que existe, modifica la rotación de las galaxias. Y además de eso, hay algo que mantiene la expansión del universo, y es lo que llamamos energía oscura. La materia oscura tiene propiedad gravitatoria, como la masa, debe tener una partícula que la representa. No sabemos todavía qué son, no las hemos detectado aún, pero hay instalaciones, observatorios que pretenden detectar estas partículas, que son muy pequeñas sin lugar a duda, o que tienen características no tan conocidas, y que en general se llaman partículas débilmente interactuantes. Eso está tratando de ser detectado. Débilmente interactuante significa que no interactúa con la materia conocida, que es lo que hacen las otras partículas. Sí. Interactúan con la materia, y los efectos de esa interacción son los que ves. Vos al electrón no lo ves. Claro. Pero si tenés un electroscopio y ves ves que dos laminitas de metal se separan cuando acercás una carga de electrones a un alambre, bueno, ahí los electrones, que son todos de carga negativa, de la misma carga, se repelen. Sí. Bueno, hay una manifestación, interactúan con la materia y vos ves la manifestación. Lo mismo pasa con el color del cielo, se ve celeste porque la luz se dispersa. Es la luz del sol en contacto con las moléculas de la atmósfera. Hay un efecto que te permite estudiar qué pasa con la radiación electromagnética. Con las partículas igual. La lluvia de partículas secundarias de un rayo cósmico de alta energía produce fluorescencia en la atmósfera. Vos no la ves, pero el detector adecuado la detecta. Pero aquí estas partículas, no interactúan así, no producen esos efectos. Cuando están formando parte del cosmos, deforman el espacio-tiempo. Eso sí, la luz se desvía y entonces vos tenés fenómenos particulares. Por ejemplo, los que se producen gracias a las lentes gravitacionales. Una enorme cantidad de materia oscura en el camino entre un objeto que emite luz y el observador. Sí. Entonces vos ves que ese objeto lejano aparece como más de un objeto, pueden ser 2, pueden ser 4, como arquitos. Eso es lo que se llama una lente gravitacional. ¿Quién produjo eso? Materia oscura en el camino. Sabés que está,
pero no sabes qué es. Y después tenés la energía oscura, que ahí y no sabes decías, nada. la materia conocida es el 5%, la materia oscura es un 25%, Exacto. y el resto, ese 70%, es energía oscura. Es lo que mantiene la expansión del universo, una presencia que está demostrada, se demostró hace algunos años y bueno, se sabe que existe, es la que mantiene la expansión. Claro, se sabe tanto o menos que la materia oscura. Se sabe que existe, que está allí, que mantiene la expansión, hay evidencia observacional, pero no se sabe exactamente qué es. Bueno, de la materia oscura se saben algunas cosas. Deben tener una masa, actúan como la masa que conocemos, sí, deformando el espacio-tiempo. Gravitacionalmente son activas. La energía oscura no, porque cuando uno habla de fuerza gravitatoria, la fuerza gravitatoria es compresiva, es decir, la gravedad hace que todo tienda a converger en lo que llamamos el centro de masa. Es decir, uno salta en la superficie de la Tierra y vuelve a caer por acción de la fuerza de atracción gravitatoria. Pero la energía oscura no es atractiva, es repulsiva. Y entonces es como, bueno, la antítesis, no sabemos exactamente. Beatriz, ¿y esta materia oscura tiene partículas equiparables, no sé, a los átomos? No sabemos. No sabemos. La llamamos partículas débilmente interactuantes. Se está tratando de descubrir qué tipo de partículas son. La Argentina estaba en un proyecto, sigue estando en los papeles, pero después ya sabemos lo que sucede con los proyectos de grandes instalaciones, que era el proyecto Andes, que proponía instalar los detectores que teóricamente buscan materia oscura en el famoso túnel debajo de la cordillera en Aguas Negras, ¿no? Entre San Juan y Chile, Argentina y Chile. El paso de baja altura. Bueno, más o menos Aguas Negras no es tan baja altura, pero sí atraviesa la cordillera. Sí. Y la cordillera actuando de filtro, de freno a estas partículas con detectores instalados allí en el túnel. Se necesita toda esa cordillera para tratar de que se frenen las partículas, interactúan poco o nada o no se sabe, pero bueno, ese era es una instalación, un proyecto, sigue siendo proyecto para la detección de materia oscura. Nunca se implementó ese proyecto. No, aún no, está todo en los papeles, en el diseño, pero se requiere el túnel, se requiere poder poner los detectores debajo de la cordillera. Y eso, bueno, está ahí detenido como tantas cosas. Como eso no se inició, solo es no se inició la construcción. Hay algunos prototipos hechos, pero eso está bien porque uno siempre fabrica prototipos, que los prueba en laboratorio, ve cómo reaccionan, cómo funcionan, para estar preparados a la hora de instalarlos en el lugar correcto. Bueno, estamos ahí, hay un grupo en Argentina que colabora, que es parte de ese proyecto. Peor es cuando ya iniciaste un proyecto que está a punto de ser terminado y lo parás. Se interrumpe. Eso es. Estuviste dando un curso a docentes de Emiratos Árabes. Ayer estuvimos de trabajando. Didáctica de la Astronomía. Sí, estamos reiniciando, diría yo, a pesar de que nunca los dejamos de hacer, varios cursos online, virtuales, pero sincrónicos. Nosotros no grabamos estos cursos, sino que los damos en vivo y en directo, con varios países a los que todavía no hemos llegado. Hemos llegado a 80 países en todo el planeta, que es bastante. Tenemos muchos voluntarios, cerca de 1000 voluntarios en todo el planeta. Puede no ser mucho en el contexto de los habitantes del mundo, pero para lo que es un proyecto de pero didáctica, 80 de 200 en esto de redondear es 80 países es mucho, 1000 voluntarios es mucho. Y ayer por primera vez lo dimos allí en Emiratos Árabes, en donde esperamos poder seguir. Es difícil moverse en este momento por el planeta. Antes se viajaba más, el curso es más efectivo si se da
presencial. Pero bueno, frente a las imposibilidades que impone el mismo mercado, no se puede viajar, pero no creo que sea un problema de Emiratos Árabes el tema económico, pero sí de los capacitadores que viven en otros países. Bueno, decidimos darlo. Y es interesante porque un país que no tiene problema económico de ninguna manera, veíamos a través de las imágenes el lugar en donde estaban tomando el curso. Bueno, ¿qué querés que te diga? Una universidad, bueno... de pobre no tenía absolutamente nada, y sin embargo la propuesta sigue siendo de impacto, es decir, estamos contentos por eso, porque lo que estamos haciendo, que es una propuesta simple en el sentido de que estamos enseñándole a docentes cómo enseñar astronomía, nada más. Claro. Apelamos a que esos docentes que toman el curso tengan un conocimiento básico, por lo menos, de la disciplina, porque lo nuestro es transmitir herramientas de didáctica. Sí. Pero lo sorprendente es que lo que hacemos de bajo costo, con muy poca tecnología o tecnología muy básica, sigue impactando. Y en ese sentido debo decir que hay una revisión de la educación en el mundo entero respecto de cuánta tecnología dejar entrar en el aula y cuánto volver a esas manos en la masa de Charpak y de otros que decían, no, el chico lo que necesita, o el joven lo que necesita es más experimentación, pero no armar un robot, o que también lo necesitará. Yo no me opongo a que se les enseñe robótica o informática, es todo útil, pero no hay que olvidar las cosas básicas, porque si no vamos a transformarnos en reproductores de lo que crean otros. Y ahí es donde vamos a tener siempre una discusión. La idea es que la gente aprenda cómo son de dónde vienen los fenómenos. Esto que yo te estoy diciendo de interactúa la luz con la atmósfera y por eso el cielo es azul. Bueno, nosotros proponemos una serie de experimentos para explicar los colores del cielo. Y no son experimentos que requieran ni siquiera del celular, ni de la computadora, ni de grandes inversiones tecnológicas, ni siquiera de un laboratorio en la escuela. Sí. Qué pena que se terminó de este curso en Emiratos Árabes, porque se podría haber gestionado algún financiamiento para, por ejemplo, este túnel en San Juan. Pero ya viste, hay que decidir con qué países te alías también, porque después, hablando de las instalaciones que corren mucho riesgo, tenés problemas como los que Argentina está sufriendo en este mismísimo momento con el radiotelescopio chino-argentino en San Juan, cuya obra está detenida en este momento con el 90% de la instalación terminada. ¿90%? Sí, lo que falta es mínimo. Y está en contenedores en la aduana. Y según... Y que este último alineamiento, el alineamiento con Estados Unidos... Sí, efectivamente. Es un escándalo. Bueno, el embajador de Estados Unidos que dijo el propósito es ir hablando con cada uno de los gobernadores para alejar las inversiones chinas. Bueno, después de este último alineamiento, el pedido fue que se detuviera la obra. El radiotelescopio se llama CART. Es famoso, invito a que busquen la información en internet, que hay mucha, y ahora hay muchas noticias y hay muchas notas dadas por gente de San Juan, para la cual es un desastre absoluto, porque en estas cooperaciones los países ponen cosas. Argentina puso infraestructura, buscó el sitio, armó el sitio, mejoró el camino, está poniendo energía, comunicaciones. Y el radiotelescopio financiado casi al 100% por China. Es un radiotelescopio con fines científicos exclusivamente. No es una antena, ni siquiera es una antena como la de Neuquén o la de Malargüe, que siguen misiones espaciales. Esto es un radiotelescopio, con fines científicos. Y está en un 90% terminado. ¿Y la decisión es parar todo por tiempo indeterminado? Así es. Así es, con lo cual todos sabemos, un proyecto científico tiene, yo no diría fecha de caducidad, pero hay oportunidades y oportunidades. Cuando uno pierde la oportunidad y pierde el tren,
pierde el tren, pierde el lugar de impacto, lo que podría significar un logro enorme para ambos países, porque China está invirtiendo en este radiotelescopio, porque no tiene radiotelescopios en el hemisferio sur. Sí. ¿Y por qué Estados Unidos frena este proyecto? Porque no tiene radiotelescopios en el hemisferio sur. Entonces, por el mismo motivo que invierten los chinos. Claro, pero el problema es que los chinos ya mandaron la antena, Sí. el plato, yo digo antena, pero en realidad es un radiotelescopio. El plato ya está en San Juan, la montura ya está en San Juan. Lo que está en los contenedores en la aduana es la última parte de la instalación asociada con el detector mismo. Es algo increíble. Incondicional ayuda. Beatriz, como siempre, muchas gracias. Gracias a vos. Para dar en la tecla y no desafinar en el intento, taller de teclado en la UTN. Cómo extraer toda la música del mundo en 88 teclas. Taller de teclado a cargo de Verónica Garmendia. Inscripciones abiertas. Más información en la Coordinación de Cultura, Secretaría de Asuntos Estudiantiles, Rodríguez 273 de Ciudad, o al teléfono 2615-56-75-32, o al correo electrónico coordinacionculturautnfrm@gmail.com. El instrumento más completo, al alcance de las dos manos. Taller de teclado en la UTN. Hoy te presentamos el corazón de la tecnología del siglo XXI, con una nueva oferta educativa de la Facultad Regional Mendoza de la UTN para que decidas un gran futuro. Ingeniería en telecomunicaciones.